Si vamos al Museo Británico de Londres, podremos ver una de las más famosas piedras del antiguo Egipto, la piedra de Rosetta, gracias a la cual Champollion descifró los jeroglíficos y con ello nació la egiptología. Pero también en este museo podemos encontrar otra importante y menos conocida piedra. Esta piedra es única en cuanto a la religiosidad del antiguo Egipto se refiere, pues nos narra la creación del mundo, del dios Ta, a través del corazón y de su lengua, de la palabra, del verbo divino. Conoce la piedra de Sabaka. Hola, bienvenidos y bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y como escuchamos en la intro, vamos a profundizar un poquito más en un tema del que hablábamos en el vídeo anterior, que es la piedra de Sabaka. Y para ello vamos a situarnos un poco en el contexto histórico de esta dinastía 25, esta dinastía cushita. Estaríamos en el tercer periodo intermedio, que el tercer periodo intermedio, que ya hemos hablado más veces, es lo que viene después del Reino Nuevo, del Imperio Nuevo, de esa gran época esplendorosa, donde están, pues le hemos hablado muchas veces, todos estos faraones, reyes y reinas tan famosos del antiguo Egipto, una época gloriosa y de mucho esplendor como fue este Reino Nuevo, que culmina, al igual que el reino antiguo y el medio, con un periodo intermedio. En este caso sería el tercer periodo intermedio. Y aunque al igual que los demás periodos intermedios es una época que se caracteriza principalmente por la descentralización del poder, pues es una época donde hay pues crisis políticas, a veces también sociales, económicas, etc. Aún así, en este tercer periodo intermedio ocurren cosas muy importantes a nivel histórico. Por ejemplo, aquí que tenemos un vídeo en el canal, que es uno de mis descubrimientos favoritos, que es el escondrijo de Ir el-Bahari de B320, pues este escondite donde estaban todas estas momias reales, que tenemos el vídeo en el canal, se dio porque en este tercer periodo intermedio se reubican, o porque habían sido saqueadas o por peligro de saqueo de las tumbas reales que vemos, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, pues lo que se hace es estos sacerdotes que vamos a ver ahora de Amón, que están en Tebas, pues de la dinastía 21, lo que hacen es, digamos, coger los cuerpos para salvaguardarlos y meterlos en este escondite, que luego se ha encontrado. Es una historia maravillosa que, bueno, que si queréis lo podéis ver, si no lo habéis visto, en el vídeo que tenemos en el canal sobre este descubrimiento, sobre este escondrijo. Este tercer periodo intermedio comenzaría al final del Reino Nuevo, que había acabado con la dinastía 20, como hemos hablado otras veces, con el rey Ramsés XI. Sí que es verdad que, digamos, el último rey ya importante de esta dinastía 20 y por tanto del Reino Nuevo sería Ramsés III, que por cierto murió probablemente en esa conjura que hubo, en esa conspiración del harem, esa historia tan interesante que también tenemos un vídeo en el canal, la conspiración del harem. Pues aunque Ramsés III quizás sí que fue el último rey importante o grande, pues vamos hasta Ramsés XI, que ya empieza a haber una decadencia y ya comenzaría ese tercer periodo intermedio. Este tercer periodo intermedio comienza con la dinastía 21 y va a haber esa descentralización del poder. Hay un faraón llamado Esmendes y se va a colocar una de las capitales, digamos, en Tanis, en el norte, en el delta, pero a la vez estos sumos sacerdotes de Amón van a gobernar desde Tebas. Bueno, después de la dinastía 21, aquí ya había empezado a haber relaciones con los libios, relaciones sobre todo matrimoniales con altos cargos militares libios, y la dinastía 22, que es una dinastía, digamos, de origen libio, aunque ya habían empezado a tener estas relaciones con los egipcios, sería con el rey que sería Sesong. Y una curiosidad es que el año nuevo bereber
que se sigue celebrando hoy en día, se hace, se supone, en honor, no sé ahora si es al nacimiento o al año que sube al trono, creo que es en el año que sube al trono Sesong I, este rey de origen libio, por eso pues los bereberes o los amasig pues celebran esta subida al trono de Sesong convertido en rey en faraón, como el año nuevo bereber, que ya irán pues supongo por el 3000 y algo más o menos. Bueno, eso como una curiosidad de este rey libio, de origen libio, de la dinastía 22 Sesong. Y después ya vienen la 23, la 24, que son dinastías, bueno, donde se juntan bastantes reyes a la vez, bastantes caóticas. Y luego va a venir la dinastía 25, que es la que nos interesa en este vídeo, para hablar de la piedra de Sabaka, que es la famosa dinastía de los faraones nubios, de origen nubio, los faraones negros, que vienen del reino de Kush. El reino de Kush pues sería actualmente, bueno, desde el sur de Egipto y sobre todo el norte de Sudán, toda esa zona que es el antiguo reino de Kush. De ahí vendrían estos reyes nubios que van que son los que van a reinar en esta dinastía 25. Y después, tras el tercer periodo intermedio, va a venir la época que conocemos como Baja Época o época tardía, que se va a caracterizar porque van a entrar los asirios. Entonces la dinastía 26, que es también conocida como Saíta, luego vamos a ver esta dominación persa, que va a venir hasta que viene Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, que como sabemos, a la muerte de Alejandro Magno, sus sátrapas van a repartirse el territorio y es Ptolomeo I quien se va a quedar con Egipto. Y así nacerá la era y la dinastía tolemaica del antiguo Egipto, que culminará con su famosísima última reina, Cleopatra VII, que también tenemos un vídeo en el canal. El rey Sesong, este rey de origen nubio de la dinastía 25 de estos famosos faraones negros, que lo que hacen es anexionar su territorio con todo Egipto hasta el Mediterráneo, fijaos, pues reina del 721 a 707 aproximadamente antes de Cristo. Una característica que tienen estos famosos faraones negros nubios es que normalmente, si nos fijamos en la foto, pues en vez de la cobra o el buitre y la cobra, depende, suelen llevar estas dos cobras por encima de la cabeza. Y luego también, como aquí vemos este colgante, que vemos un carnero y un disco solar, pues estaría representando a Amón, Amón-Ra. Y hablábamos en el vídeo anterior del dios Ta, este dios tan importante que viene de esta región menfita, que se convierte en uno de los dioses principales, que va a ser un poco el protagonista de esta piedra que vamos a analizar un poco más en profundidad. Como habíamos dicho un poco en el vídeo anterior, este dios Ta, que viene de la región menfita, también habíamos hablado de ese templo, Mitraína, y luego también una curiosidad es que luego ya en la Baja Época, esa Baja Época de la que hemos hablado antes, a un templo del dios Ta que se encontraba aquí se le conocía como Mut-Ka-Ta, que sería algo así como la casa o la morada del Ka de Ta, del dios Ta. El Ka, como hemos dicho otras veces, es una de esas partes espirituales en la que se dividía el ser humano. Se podría ser como una parte, esa fuerza vital del espíritu. Entonces sería un poco como la morada del Ka, de esa parte del espíritu del dios Ta. Y además se cree que es posible que el nombre de Egipto, ya sabemos que muchas veces lo que se hace es helenizar, es decir, la forma griega al antiguo Egipto. Los egipcios sabemos que se la conocía como Kemet, como esa tierra negra, en honor a ese limo negro tan fértil de las orillas del Nilo, donde crece y donde surge esa vida. Pero ese Kemet luego los egipcios lo conocían como Aegyptios, y se cree que es posible que ese Aegyptios venga de una derivación precisamente de este Hut-Ka-Ta, que es la morada del Ka de Ta, que era este templo y que se le conocía así ya en la Baja Época. Y eso, como también decíamos en la intro del vídeo, esta es una piedra bastante única en su contenido, puesto que si, como hablábamos en ese museo británico, que tendríamos esa gran piedra de Rosetta, pues en cuanto a lo que es la religión en el antiguo Egipto, esta piedra tendría bastante importancia, pues nos está mostrando lo que sería la que denominamos cosmogonía menfita o teología menfita. En el antiguo Egipto tenemos otras cosmogonías. La cosmogonía, recordemos que es, digamos, una doctrina de la creación del universo, por ejemplo en la cosmogonía heliopolitana, que también estaría incluida en esta piedra de Sabaka,
pues tenemos a ese primer dios que hemos hablado muchas veces, que sería Atum, que se crea a sí mismo, y luego ahí va a haber una serie de dioses, lo que conocemos como la Eneada, entre los cuales estarían también Isis, Osiris, Set y Neftis. Pues en esta cosmogonía menfita, digamos que es algo así como algo más intelectual, más filosófico, podríamos decir, porque no es que simplemente se crean a través de cosas naturales, sino que ese Ta, el que a través, como hemos dicho, de su corazón, ya que para los egipcios el pensamiento, el conocimiento, la razón, todo estaba en el corazón, lo cual la parte de intelectual y filosófico también es muy bello, incluso un poco hasta romántico. Entonces, ese Dios que crea a través de su corazón lo ordena a través de la palabra, con lo cual ese Ta estaría incluso antes, que lo piensa de una manera racional, pero a través del corazón, y que lo exterioriza a través de la palabra, algo que también es muy mágico, que está relacionado también con la magia, es decir, lo piensa ese universo a través de su corazón y lo ordena a través de su palabra. Es el texto que poníamos, los voy a poner otra vez el texto en el vídeo anterior, con lo cual los egipcios sabemos que el corazón era el órgano de mayor importancia. Como hemos dicho, el cerebro, por ejemplo, a la momificación no se le daba tal importancia, normalmente se sacaba por la nariz, y el corazón en la momificación, a no ser que por algún motivo se hubiese deteriorado, un accidente que se intentaba reemplazar, el corazón lo ideal era dejarlo dentro del cuerpo, es lo que normalmente se hacía en la momificación, porque era el órgano más importante donde estaba todo. Y de hecho, pues luego también se le solía poner un escarabajo aquí en la momificación, con una serie de... Bueno, depende ya lo hemos hablado de sortilegio, podríamos decir. Entonces, esta cosmogonía menfita con este dios Ta es una cosmogonía, es un documento único. Y que me comentaba alguien de vosotros en los comentarios del otro vídeo que le recordaba cierta religión monoteísta. Y es que precisamente a este texto de la piedra de Sabaca se le ha relacionado con un texto bíblico, concretamente el Génesis 1 y con Juan 1:14. Es decir, y si lo leemos, que ahora lo leeré un poquito, vamos a ver que tiene mucha relación, porque ahí se nos habla también de ese verbo que se hace carne, que es precisamente un poco lo que nos cuenta esta piedra de Sabaca, ese verbo divino en el cual el Dios, a través de su palabra, crea el mundo, que bueno, que realmente lo ha pensado a través de su corazón, o lo ha ideado a través de su corazón antes. Es Ta, el antiquísimo, quien ha dado vida a todos los dioses y a sus Ka, a través de este corazón y a través de esta lengua. Sucede que el corazón y la lengua tienen poder sobre todos los demás miembros, uno concebiendo lo que él desea y el otro ordenando lo que él desea. La vista, el oído, la respiración, estos informan al corazón. Él es el que hace posible todo conocimiento, y es la lengua la que repite lo que el corazón ha pensado. Así fueron creados todos los dioses, y fue completada su Eneada. Cada palabra del Dios se manifestó según lo que el corazón había pensado, y la lengua había ordenado. La piedra de Sabaca, que es una piedra de granito, creo que es de unos 66 centímetros por 137, tiene esas deterioraciones, es decir, lo que nos viene a indicar es que está basado en un texto antiguo, como que lo que ha escrito Sabaca o ordenado inscribir en esa piedra para que se mantenga mejor, es se supone, un texto anterior que se ha encontrado en papiro, el cual ya nos dice, se nos está diciendo, que fue roído por los gusanos. Entonces, lo primero que se nos dice es que esa piedra se hizo por el rey Sabaca, que por cierto, el nombre de Sabaca posteriormente se ha rayado, es decir, se le ha hecho una damnatio memoriae, es algo muy típico que se hace en el Antiguo Egipto cuando se quiere borrar la memoria de algún rey, reina, que ya hemos visto en otras ocasiones. Pues en este caso, pues quién sabe, probablemente pues porque fueron estos faraones negros que luego se les persiguió, pues se borró el nombre de Sabaca. Y aquí ya nos está indicando que este texto lo que se hace es basarse en un texto más antiguo que había sido roído por los gusanos y lo que se intenta es mejorarlo. Entonces,
aunque utiliza un estilo antiguo y se puede pensar que quizás sea del reino antiguo, a la conclusión que se ha llegado luego expertos es que probablemente no venga tanto del reino antiguo, sino de una época algo posterior, quizás el reino nuevo. Y lo que sí que se utiliza es un estilo arcaizante, es decir, se intenta imitar un estilo de escritura antiguo, que es de hecho muy típico en esta época, que lo vamos a ver en el final del tercer periodo intermedio y luego también en la época saíta, la siguiente dinastía 26, este estilo arcaizante. Con lo cual no sabemos exactamente ese papiro, porque no tenemos el papiro físico, de cuándo dataría, aunque sí que parece que se utiliza en esa piedra un estilo arcaizante. Que luego esa piedra, como hemos dicho, que tiene esas marcas, esa marca central, ese círculo, bueno, como cuadrado y luego esas, creo que son 11 rayas, se ha utilizado como piedra de molino. Fijaos, mucho tiempo posterior, probablemente por granjeros egipcios, cogieron esa piedra, pues les parecería una buena piedra, la rayaron, con lo cual, fijaos la cantidad de ese texto de eventos que ha sufrido. O sea, se le ha rayado como piedra de molino. Se supone que estaba inscrito para proteger un texto que también lo habían roído anteriormente los gusanos, pero que finalmente, aunque algunas partecitas que a través de esos eventos no se han llegado a poder leer, sí que en su mayoría se puede leer, y nos deja esta copia, esta maravillosa piedra de Sabaca, esta teología o cosmogonía menfita con esta importancia, esta piedra única que nos habla de esta creación del universo por parte del dios Ta, a través de su corazón y a través de su lengua, a través de este verbo divino que tanto nos recuerda, por ejemplo, a estos textos bíblicos que os comentaba, y que, como no, pues quién sabe, ese nada nuevo bajo Ra, es decir, cuántas cosas que no sabemos quizás vengan de este antiguo Egipto. Bueno, y como os decía, si queréis podéis comparar el texto con el capítulo 1 del Génesis y con el capítulo 1, los versículos del 1 al 14 de Juan, que es donde encontramos muchas similitudes con el texto de la piedra de Sabaca, que os voy a leer, por ejemplo, una frase del de Juan que sería: «Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad». Es decir, se habla también un poco de esa creación a través de la palabra, que es la que vemos en este texto de Sabaca del dios Ta. En esta cosmogonía, este dios, como hemos dicho, crea incluso antes que Atum, él crea a través de su corazón y es expresado o ordenado a través de su palabra. Y la piedra de Sabaca, aparte del texto muy bonito que os he puesto de esa creación a través del corazón y expresado o ordenado a través de la palabra, podemos leer también: Ta es llamado el autor de todo, aquel que ha creado a los dioses, porque él es la tierra emergida. Como decíamos en el vídeo anterior, también al dios Ta se le sincretiza con otra divinidad menfita que es Tatenen, que viene a representar a la tierra emergida, esa colina primordial que sí que en la cosmogonía heliopolitana, de hecho la colina primordial es el único elemento común en, digamos, todas las cosmogonías que podemos ver del antiguo Egipto, esa primera tierra que nacería. Entonces al dios Ta también se le asocia con esta tierra emergida y por eso también se le sincretiza con este dios Tatenen. Bien, y también podemos leer en la piedra: él ha creado los dioses, sus santuarios, ha organizado sus ofrendas. Así los dioses entraron en sus cuerpos de todo tipo: madera, piedra, arcilla, que nos está diciendo como que los dioses, esa fuerza vital, esos dioses entrarían en las estatuas, con lo cual se le daba ese poder, ya fueran de madera, de piedra, de arcilla. Digamos que esa divinidad entraría en las estatuas de cualquier cosa que crece sobre él y en la que ellos se pueden manifestar. Así todos los dioses y sus Ka quedaron fundidos con él, contentos y unidos con el Señor de las dos tierras. Fijaos, es un texto maravilloso este texto de Sabaca, y las relaciones que le podemos extraer luego de textos pues tan importantes como estos bíblicos que hemos comentado. Bien, nos dice: Ta es llamado el autor de todo, aquel que ha creado a los dioses, o sea, él los ha creado, a través de su corazón, su palabra, pero él los ha creado, porque él es esa tierra emergida, él ha creado a los dioses, de quien ha salido cada cosa, alimentos, vituallas, ofrendas divinas y toda suerte de cosas buenas. Así Ta estuvo satisfecho después de haber creado todas las cosas, todas las palabras divinas. Él ha creado a los dioses, él ha hecho las ciudades, él ha fundado los nomos eran las
una especie de capitales que se dividía el antiguo Egipto, tanto en el Alto como en el Bajo Egipto. Él ha colocado a los dioses en sus santuarios, él ha organizado sus ofrendas, él ha fabricado sus cuerpos, de acuerdo con sus deseos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que a lo mejor podéis investigar un poquito más sobre esta piedra. Si vais al Museo Británico de Londres, pues ya sabéis que la podéis ver ahí, aparte de pues, los otros elementos que tenga. De hecho, lleva ahí desde el año, creo que es 1805, con lo cual ya lleva tiempo allí la piedra. Y nada, y con esto me despido. Así que nada, recuerda darle like al vídeo, que es muy importante para el tema de YouTube, para que se recomiende más el vídeo, suscribirte si no estás suscrito, darle a la campanita si quieres que te avise cuando subo contenido. Ya sabes, comentar, compartir y nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.